Y como pasa siempre que se presenta un presupuesto, después empieza a hilar el finito de la letra chica. Y ahí empezamos a mirar algunos detalles que tienen que ver sobre todo con el componente de los recursos. ¿De dónde pretende el gobierno sacar los recursos para poder llegar a ese déficit cero? Bueno, por un lado el achique del gasto, claro, pero también cuando uno mira los números, por ejemplo, recursos tributarios, saltaría casi un 39%. ¿Quiénes son los que más impuestos van a pagar? En principio el campo, pero también atención porque hay novedades con respecto al impuesto a las ganancias. Es uno de los impuestos que más va a aportar Nelson Caro a lo que son los ingresos tributarios propuestos, al menos en este plan de presupuesto que se está presentando en el Congreso y que por supuesto se tiene que votar. Pero atención, porque el objetivo que se propuso el gobierno es recaudar 25.000 millones de pesos más por este tributo que en un momento supuestamente iba a ser eliminado. Bueno, promesa de campaña. Promesa de campaña. Sí. Promesa de campaña mediante los asalariados iban a estar exentos porque se decía, bueno, qué insólito que se considere ganancia el salario, ¿no? Que en realidad es un disparate. Es un disparate desde lo ideológico, pero en definitiva influye muchísimo en la recaudación tributaria y era difícil pensar que en momentos en donde se busca el déficit cero, este impuesto no iba a estar allí dando quizás el aporte mayor. La novedad tiene que ver no tanto con las escalas o los considerandos que puedan hacer a la integridad del impuesto en sí. Eso va a estar muy parecido a lo que ves ahora, pero atención, porque seguramente cuando vos empezás a mirar tu salario y cómo te lo discrimina tu empleador, si estás pagando impuesto a las ganancias, te habrás dado cuenta que hay sumas no remunerativas que no pagan impuesto a las ganancias. Y el proyecto que presentó el gobierno en el presupuesto incluye la posibilidad de eliminar esas excepciones. Vamos a mostrarte ahora en pantalla para que veas algunos de los ejemplos de algunos aspectos de tu salario que no tributan ganancias, que están exentos ese porcentaje, ese pequeñito porcentaje de tu sueldo que no paga ganancias y podría empezar a pagarlo. Gastos de representación. Empezaría a tributar ganancias. Vamos con el siguiente. ¿Para los funcionarios? Para todo aquel que eso lo tenga. Vos sabés, Nelson, que algunos directores de empresas, porque esto rige tanto para empleado público como empleado privado. Sí. Algunos representantes de cargos directivos de empresas pagan gastos, o sea, tienen un concepto de gastos de representación. Y no es considerado para muchas empresas o incluso para la función pública que este ítem para gravar ganancias ahora va a estar alcanzado por el gravamen. Lo mismo que los viáticos. Viáticos también va a empezar a pagar impuesto a las ganancias si se llega a votar el proyecto oficial. Las bonificaciones especiales, todo tipo de premio, incentivo, objetivos, que muchas veces se discrimina por fuera de lo que es el salario, como suma no remunerativa, también va a empezar a pagar ganancias, como los gastos protocolares que se consideran cuando tenés alguna tarea vinculada al protocolo. Pasa mucho también en relaciones públicas dentro de las empresas este concepto. Y algunos conceptos más que seguimos mostrándote. Mira, riesgo profesional, lo vemos en algunas disciplinas, por ejemplo en la medicina, sobre todo privado. Y los abogados, algunos bufetes, se les paga un extra por eso. Y tenemos alguno más en pantalla. Ahora, ¿qué? Sí. Dale, sí. Yo porque quiero, digo, sí, dale. Todos a buscar en este momento el recibo de sueldo y a mirarlo con detalle. Coeficiente técnico también es algo que se paga. Dedicación especial o funcional. Esto, hay algunas profesiones en las que, incluso los periodistas, que se paga como discriminado aparte. Dedicación full time. Es un considerando aparte dentro del sueldo. Cuando mirás cada uno de los ítems, si te figura dedicación especial o funcional, se supone que no paga ganancias. A partir de ahora, con el proyecto que se está presentando, vas a tributar ganancias. Responsabilidad jerárquica, bueno, todo aquel que tiene personal a cargo, muchas veces se le pone esta función dentro de la discriminación, de la liquidación de su sueldo. Y creo que esta es la última, el desarraigo. Bueno, esto pasa mucho en algunas empresas corporativas en donde no solo cuando te mudás a otra provincia o a otro país, sino también cuando tenés que viajar constantemente por las tareas afines a tu rol. Ahora, qué injusto te decía Marcela, porque estas cosas, ahora te van a cobrar impuestos, pero por ejemplo, para la jubilación, como no son no remunerativas, no te las consideran. Mirá vos, qué situación injusta, ¿no? Sí, claro, Nelson. Bueno, esto va a empezar a regir tanto para aquellos que están asalariados en el sector público y privado, sino también para quienes pagan ganancias y son jubilados. ¿eh? Sí, claro. Esto, algunos jubilados tienen todavía en la discriminación o en el pago de sus haberes alguna de estas consideraciones. Algo muy injusto también, los jubilados pagando. Sí, es muy importante, Nelson, porque en definitiva, cuando empezás a hacer números, mucha gente
hoy va a recibir, o hoy recibiría un salario, pero si tiene que tributar más, de bolsillo va a recibir menos. Y esto es importante también porque estamos en momentos en donde muchos gremios están revisando esa paritaria que se cerró y que quedó muy por detrás de la inflación. Pero cuando se empiecen a revisar con esta propuesta o proyecto oficial, también van a estar con estas consideraciones, porque hay que sacar números finitos para saber cuánto de bolsillo tiene que ganar una persona y cuánto tendría que pedir la paritaria el año que viene, para que no estés en el corralito en donde el ingreso extra que te dan por paritaria se va todo a un pago de impuestos. Porque hay situaciones insólitas en donde hay gente que le dan un incentivo, un ingreso extra, y se lo licúa el impuesto a las ganancias. Entonces nunca termina de poder ascender realmente en su escalafón de bolsillo. Y estamos hablando de trabajadores de clase media también, no siempre de las clases acomodadas, porque es cierto que, bueno, el que más tiene por ahí más puede pagar ganancias, pero tal vez un trabajador que está en una empresa trabajando en relación de dependencia y es considerado de clase media y quiere poder aspirar a estar un poquito mejor, bueno, este impuesto genera mucha presión sobre el salario. Es un retroceso. ¿Te acordás que en el 2015 no solamente había estado en la campaña, sino que había habido toda una discusión durante el último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sobre si se aplicaba o no se aplicaba al medio aguinaldo, que hubo resoluciones judiciales? Mirá vos el retroceso que representa esto, ¿no? Yo me preguntaba, perdón, Marce, si el justificativo en términos de cómo se iba a explicar o cómo se explica esto iba a estar un poco en la línea de lo que pasó con las retenciones, ¿no? No quiero hacerlo, sé que es malo, sé que implica un paso para atrás, pero la circunstancia económica me está obligando. Sí, sin dudas va a ir en ese camino, y no nos olvidemos que esta administración también eliminó algunas de las deducciones que ya estaban para aquellos que pagaban ganancias y que podían, por ejemplo, deducir padres, hijos y abuelos, y empezó a achicar ese universo de deducciones para dejarlo en un mínimo indispensable. Es el espíritu de este proyecto de ley, tratar de recaudar más. Y el espíritu es el déficit cero. Y cuando hay que redoblar la apuesta por el lado de los ingresos, generalmente se acude a elevar impuestos. Por eso también te quiero mostrar, como para completarte, cooperativas y mutuales que hasta ahora no pagaban ganancias, indispensable, ¿no? Porque digo, son muy importantes, sobre todo en el sector financiero, las cooperativas, habían logrado, después de la reforma tributaria, que se las exceptúe del impuesto a las ganancias. Con el proyecto de ley ahora pasan a pagar. Y otro tanto va a pasar con el impuesto al cheque, que en definitiva era un impuesto que iba a durar unos meses, seguimos años y años y seguimos teniéndolo, y que para las empresas tiene un peso muy relevante sobre todo. Y hoy, con la actual reforma tributaria, vos podías deducir de ganancia el impuesto al cheque. Y el año que viene ibas a poder deducir un poquito más, para alivianar sobre todo la carga fiscal. Las empresas habían visto esto como un aliciente. Bueno, ahora, lamentablemente, la intención oficial es pararlo acá. Que esa deducción que vos podés hacer por lo que pagás de impuesto al cheque a cuenta de lo que vas a tener que pagar de ganancias, bueno, ese porcentaje iba a ser mayor, ahora se va a mantener como está en principio. Muy bien.